no querría perderse. Eso sí cree que Canadá es el próximo lugar el que desea mudarse. Así que nuestra buena amiga Juanita López decidió ir a Canadá a pensar de que sabe que el costo de vida será bastante alto. Ver el primer video de esta serie y que los impuestos que se le descuentan de su salario la dejaron con muy poco para vivir. Ver el segundo video de esta serie. Pero la engañaron, es decir, le dijeron que podía conseguir un trabajo muy bueno remunerado en Canadá a través del programa de trabajadores extranjeros. Ayudemos a Juanita a encontrar ese trabajo de sus sueños o puede terminar en el próximo avión de regreso a El Salvador. Canadá es conocido por sus bellos paisajes, comunidades acogedoras y niveles de vida más altos, pero tiene un pequeño y sucio secreto. Uno de mis amigos de El Salvador me habló de un youtuber que está promocionando para los latinos su mudarse a Canadá. Seré honesto contigo. Viví en Canadá durante 50 años de mi vida y Canadá ya no es lo que solía ser. Tiene un lado realmente oscuro. Hay muchas razones por las que algunos de nosotros hemos decidido salir de Canadá. Hice una serie completa de videos explicando el oscuro secreto de Canadá y por qué te estaban mintiendo. No te mudes a Canadá hasta que veas esta serie. Los inquilinos en Canadá nunca lo han pasado tan mal y podría empeorar aún más. Más canadienses que nunca tienen que recurrir a los bancos de alimentos para salir adelante. Aunque Canadá ofrece muchas oportunidades laborales, cierto sector y industrias están saturados o evolucionan rápidamente. Los profesionales en campos como la tecnología, la ingeniería e incluso las artes pueden sentirse limitados por un ritmo más lento de innovación o por menos puestos bien remunerados. Pero quienes buscan un rápido crecimiento profesional u oportunidades específicas, mudarse a otro país con industrias en auge, no Canadá, puede ser más atractivo. En realidad, muchas pequeñas empresas están colapsando bajo la carga fiscal en Canadá. Y no son solo las pequeñas empresas las que están sufriendo un colapso. Empresas como Body Shop y Red Lobster también están en crisis. La carga fiscal es demasiado alta para las personas y los empleadores. En diciembre de 2023, la tasa de cierre de empresas aumentó a 0,4 puntos porcentuales hasta el 4,9% tras 2 meses consecutivos de descenso, y la tasa de apertura de empresas bajó ligeramente hasta el 4,5% en diciembre tras mantenerse estable en el 4,6% durante los 2 meses anteriores. Incluso con todo eso, intentemos conseguirle a Juanita un trabajo que pague también. Vayamos a el Banco de Empleo del Gobierno de Canadá. Hay otros lugares para buscar trabajo en Canadá, pero el Banco de Empleo tiene un inventario enorme, por lo que es un buen lugar para que Juanita comience. Oh, mira, ve que no estoy en el país y me da una advertencia de que si no tengo permiso legal para trabajar en Canadá, es posible que no consiga un trabajo. Nos aseguremos de que Juanita tenga un permiso de trabajo para trabajar legalmente en Canadá, de modo que todas estas oportunidades estén abiertas para ella. Hice estas capturas de pantalla en noviembre, por lo que están bastante actualizadas
actualizadas, pero si las miras hoy, es posible que esos trabajos ya hayan cubierto. Parece que tenemos 138.533 trabajos disponibles en Canadá en este momento. Vaya, eso es bueno para bonita, ¿verdad? Marquemos la casilla de los últimos 30 días. Pongamos Toronto. Mira, hay muchos trabajos en Toronto donde Bonita quiere vivir. Marquemos la casilla de salario correcto. Bonita tiene objetivos específicos de tener una casa propia en el futuro. Necesitamos ahora más cada mes. Vaya, tenemos 407 oportunidades. Echemos un visitazo. Parece que si Bonita tiene formación médica, las posibilidades abandonan. O si Bonita es ingeniera de software o desarrolladora, entonces puede tener algunas oportunidades. Incluso veo algunos oficios, hay un instalador de escreo y un soldador aquí. No estoy seguro de si Bonita está realmente calificada para estos trabajos. Necesitaría títulos universitarios específicos para calificar para estos trabajos, pero no tiene los años de experiencia para estar en uno de estos puestos ejecutivos. Esperan, veo un albañil aquí. Vemos esto, paga $50.83 por hora y si siempre trabaja 44 horas por semana, llegará a $115,000. Siempre que tengo el menso 3 a 5 años de experiencia. Dice tiempo completo, así que supongo que también colocan ladrillos en el invierno. Bonita tiene un inglés bastante bueno, así que debería estar bien si esto es en lo que se formó y en lo que tiene experiencia. Oh, acabo de mirar el currículum de Bonita. No está capacitada para ser albañil. Maldita sea. Bueno, bajemos nuestras expectativas. Por el momento, conseguimosle un trabajo como le prometí ese youtuber. Bueno, ampliemos un poco su alcance de trabajos por distancia y pongamos $40,000 a $59,999 y esperemos que pueda conseguir un compañero de 4 para compartir los gastos y obtenga un aumento pronto. Hay algunos trabajos de cocina y experto en diamantes. Oh, vaya, suena elegante. Supervisor de oficina, marketing, limpieza administrativo, trabajo en restaurante. Tal vez pueda postularse para estos trabajos, pero su sueño de ahorrar para la jubilación y una casa definitivamente está fuera de gestión por ahora. Juanita no está solo. Muchos jóvenes canadienses están en la misma situación. Necesitan seguir viviendo con sus padres hasta los 20 y veces los 30 solo para poder ahorrar en alquiler, comida, etc. y poder reunir ese pago inicial para una casa. Me parece que Juanita puede estar viviendo en la línea de pobreza en Canadá. Recuerde cuál es su salario neto si gana $40,000. ¿Qué pasa con $60,000? Si comparas lo que se lleva a casa con su salario, Juanita debe tener una compañera de 4 para cubrir parte de este alquiler y los servicios públicos o no podrá llegar a fin de mes. Incluso con $60,000 en el momento en que tenga un gasto imprevisto se quedará sin dinero. El costo de vida en Canadá no es para los débiles de corazón. Ahora quiero leer una publicación sobre el informe de empleo que acaba de salir esta semana. Buenos días.
Canadá. Hablamos del último informe de empleo de Statistics Canada, un documento que el gobierno de Trudeau le encantaría que leer con su café de la mañana y se olvidara de él a la hora del almuerzo. Pero no permitiré que eso suceda. Este informe es una instantánea condenatoria de un país que se tambalea bajo el peso de la mala gestión gubernamental, el estancamiento económico y las propiedades equivocadas. Ahora, en la superficie señalan el titular 51,000 nuevos empleos en noviembre. Sueña y progresó, ¿verdad? Pero si profundiza un poco más, verá que la tasa de desempleo también aumentó a 6,8%, la más alta en 7 años, si no cuenta la pandemia. ¿Por qué? Porque más canadienses están lo suficientemente desesperados como para volver a unirse a la fuerza laboral solo para descubrir que no hay trabajo esperándoles. Analicemos esto. Empleos en la industria manufacturera, una reducción de 29,000. Eso significa que miles de familias de Ontario están perdiendo sus medios de vida porque ese gobierno está obsesionado con asfixiar a la industria mediante impuestos, el carbono y burocracia, transporte y almacenamiento. Otros 19,000 empleos perdidos, en parte porque Trudeau ni siquiera pudo mantener los puertos funcionando sin problemas. Mientras tanto, el desempleo juvenil se disparó el 13,9%. Imagen ser joven y ambicioso en Canadá es en este momento. ¿Cuál es su recompensa? Ninguna oportunidad y un costo de vida aplastante. Pero no se preocupe, el sector público está en auge. Solo en noviembre agregaron 45,000 nuevos empleos. Se trata de burócratas, no de constructores. Y mientras sus impuestos se destinan a financiar este gobierno en expansión, el sector privado este harinado por él, creando prácticamente nada. Esta no es una económica saludable, es una nación que pasa de la productividad y la dependencia. Y hablamos de Alberta, la única provincia que todavía logra prosperar. Añadió 24,000 empleos a pesar de los incesantes ataques de Ottawa a su sector energético. El éxito de Alberta no se debe a Trudeau, sino a pesar de él. Mientras tanto, Ontario, el supuesto motor económico de este país, se está ajustando. La tasa de desempleo ahí subió el 7,6%, la más alta en una década fuera de la pandemia. Ontario es la señal de evidencia, amigos, de lo que sucede cuando la extralimitación del gobierno choca con una mala política. Incluso el rendimiento salarial que es promocionado, un aumento interanual del 4,1% es un espejismo. Con la inflación carcomiendo su billetera, cualquier aumento en los salarios apenas es suficiente para alcanzar el punto de equilibrio. Los canadienses no viven mejor, solo sobreviven. Y sin embargo, Trudeau está al mando de este barco que se hunde con el NDP alentándolo. Su solución: más empleos gubernamentales, más ayudas y más reglas para estrangular el sector privado. Esto no es liderazgo, es un desastre económico en cámara lenta. Los números no mienten, amigos. No estamos en el camino de la recuperación, estamos en el camino de la ruina. Este país no necesita más burócratas ni subsidios. Necesita
necesita oportunidades, libertad y políticas que permiten a los canadienses construir, crecer y prosperar. Hasta que eso sucede, informes como este seguirán reflejando una nación en decadencia, y esa es la verdadera histórica que no quieren que veas. Mantente atento, hay más por descubrir y estaré aquí para hacerlo. Así que si todavía estás pensado en venir a Canadá, tómatelo en serio. Mantente atento a nuestro próximo video sobre el sistema de atención médica canadiense o la falta de este. Nos vemos pronto.